La gente insensible es insensible por decisión. Y tomaron esa decisión porque es uno de los últimos recursos que tuvieron para poder sobrevivir a una experiencia dolorosa. Muchos ocultan bajo interminables discursos de practicidad el hecho de eludir situaciones o asuntos que impliquen sentir. Y es que, aunque todas estas situaciones pudieran ser resueltas, implica realizar demasiados ajustes en lugares que definitivamente incomodan a la conciencia. La gente insensible teme, entre muchas otras cosas, perder el mando y el control, porque piensan que de no ser por ellos quedarían expuestos e incluso se sentirían amenazados. Y la forma más práctica de mantener el control y no ceder, o más bien no dejarse ganar por esto que se está sintiendo, es entonces no sentir, porque se piensa que la frialdad ayuda a no comprometer el juicio, lo cual es cierto. Esto es muy parecido al por qué, por ejemplo, un cirujano no debería operar a un familiar. Habilidades y conocimientos no faltan, pero existe la posibilidad de fallar por el miedo de fallar en sí. Lo que una intervención quirúrgica necesita es a alguien que pueda tomar decisiones frías con tal de salvarle la vida al otro. Esto lo intentan replicar muchas personas, porque ser frío otorga una sensación de control. Ser frío es una forma en la que las personas creen que pueden mantener el control. El problema está en que esta decisión se toma desde el miedo, pero funciona. Y como ven que funciona, lo toman como un recurso para poder sobrellevar esta vida. Y es normal, al final de cuentas, ¿quién no ha actuado desesperadamente al momento de sentirse rebasado por alguna situación? Una persona insensible no es insensible solo porque sí. Una persona deprimida no se deprime solo porque sí. Una persona enojona no es enojona solo porque sí. Detrás de todos y cada uno de ellos hay una historia, hay un origen. Es casi un hecho que estas personas no pensaban volverse así. Pero muchas veces las cosas que uno vive, las cosas por las que uno pasa, nos orillan a tomar estos caminos y actuar de esta forma. Y es que sí, el origen puede venir desde casa, el origen puede ser papá, mamá, el bullying de la escuela, las carencias de la infancia. Un montón de cosas son las que diariamente empujan a los humanos a tomar la decisión de que es mejor no sentir. Una persona insensible es una persona lastimada. Es alguien que tuvo que educarse a sí mismo en el ámbito de las apariencias y a la que seguramente le cuesta muchísimo trabajo salir de ahí. Y cuesta mucho trabajo porque significa salir del refugio que se construyó. Implica exponerse a aquello a lo que más miedo le tenemos los seres humanos, al dolor. Y esa es una de las razones por las cuales nos pasamos la vida entera construyendo armaduras pensando que eso nos va a garantizar que vamos a estar bien. Ahora, hay quienes que piensan que vivir así es vivir en paz. Pero lo admitan o no, caminar con una coraza así de pesada es exhaustivo y no se dan cuenta que incluso la vida misma se disfrutaría más si se permitieran sentir y vivir los sentimientos. Porque aparte de todo esto, la insensibilidad emocional se permea, se transforma, incluso corrompe otros lugares, se vuelve también una insensibilidad física, por ejemplo.
Estas personas se sienten incómodas con el contacto físico, lo evitan, lo rechazan. El cuerpo poco a poco empieza a dejar de percibir sensaciones como antes. Un abrazo deja de sentirse como antes, un beso deja de sentirse como se sentía antes, hacer el amor con una persona deja de sentirse como se sentía antes. Simplemente dejan de conectar como lo hacían antes. Y esto también se vive desde diferentes lugares, en diferentes grados. Por ejemplo, quizás tú no eres una persona totalmente insensible, pero sí te cuesta, por ejemplo, confiar en las personas. Quizás no eres insensible, pero te cuesta mucho trabajo platicar las cosas, tocar ciertos temas, te muestras hermético ante ciertas situaciones. Y eso es desprenderse de los sentimientos. En otra escala, en otra medida, pero sigue siendo lo mismo. Es la misma afección con una sintomatología diferente. Pero a pesar de todo esto, es algo que se puede trabajar. Así como uno un día puede cansarse de su trabajo, del lugar en el que vive, de hacer las cosas que hace, uno también puede cansarse de vivir así. Sin duda habrá quienes digan, pero es que esto es imposible, ya a mi edad para qué, no tiene caso, toda la vida he sido así. Y no, claro que es posible. Uno tiene que levantarse un día y buscar ayuda para poder romper con ese patrón que aprendimos, pero que nos aleja de vivir grandes cosas y experiencias. Ahora, también hay quienes deciden quedarse a vivir en la insensibilidad para siempre. Y está bien, porque al final de cuentas es más fácil, es más cómodo, es más práctico, porque al fin es algo que no duele. Vivir en la insensibilidad no está mal, pero si hay algo que yo les puedo asegurar desde mi experiencia propia, es que mantenerse insensible a la vida y al amor es como acudir al mejor banquete de la historia, solo para llegar, sentarse, ver los platillos desfilar y pedir un vaso de agua. Ser insensible es perderse de la misma vida en sí. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena realmente vivir así? La pregunta es, si vives así, ¿estás viviendo? Cuéntame qué piensas, cuéntame qué opinas, déjame tu comentario. Saben que siempre los leo y pues por acá nos veremos otra vez para continuar platicando de todas estas cosas.